En los archivos del Penn Museum, bajo una luz baja y controlada, descansa un fragmento de arcilla cocida. Su designación es CBS 2270. Proviene de las ruinas de Nippur, el antiguo corazón religioso de Sumeria, pero no habla de Nippur. Habla del fin de otra ciudad, de Ur. El texto que contiene, inscrito en apretadas columnas de cuneiforme, es conocido como un lamento, una elegía por una capital caída. Sin embargo, una lectura atenta, despojada de la expectativa de poesía o dolor, revela algo más. La tablilla no es un grito, es un informe, un registro casi administrativo de cómo una civilización es desmantelada, pieza por pieza, siguiendo un protocolo. Observe la arcilla. El paso de 4 milenios ha suavizado sus bordes, pero las incisiones del estilete del escriba permanecen nítidas, casi desafiantes. Cada cuña, cada línea, fue presionada en la arcilla húmeda con una mano firme y un propósito claro. No hay vacilación en los trazos. No hay evidencia de emoción. Es la obra de un funcionario, no de un poeta abrumado por el dolor. El objeto mismo transmite una sensación de procedimiento, de una tarea que debía completarse con precisión, independientemente de su terrible contenido. El silencio que rodea esta tablilla en su vitrina moderna es profundo, pero el silencio que emana de su propia escritura es aún más denso, más antiguo. El lamento comienza, como era de esperar, con los dioses, pero no con una furia caprichosa. Describe una asamblea formal, un consejo divino donde se toma una decisión. La resolución, según el texto, es que el tiempo de Ur ha terminado. Su dios patrón, Nana, el dios de la luna, debe abandonar su templo, el Ekishnugal. El lenguaje utilizado no es el del mito o la ira divina. Se asemeja más al acta de una reunión, a la ratificación de un decreto inevitable. La destrucción de Ur no se presenta como una tragedia imprevista, sino como la ejecución de una orden que ha seguido el debido proceso cósmico. Si estas conversaciones silenciosas con el pasado son importantes para usted, considere suscribirse para no perder el rastro de este archivo. Lo que se abre aquí no es una historia con un final, sino un rastro de documentos que parecen hablar de un patrón que hemos olvidado cómo leer. El aire en estas salas de archivo es inmóvil. Se siente el peso no solo de los objetos, sino de las preguntas que contienen. ¿Qué clase de mentalidad documenta su propio apocalipsis con la frialdad de un contable? ¿Qué propósito servía registrar el abandono de un dios como si fuera una transferencia de activos, una liquidación ordenada de una empresa cósmica? El polvo que se asienta lentamente sobre las vitrinas parece llevar consigo la quietud del desierto de Mesopotamia. Un silencio que ha cubierto estas ciudades durante milenios, guardando no solo sus tesoros, sino también sus extrañas y metódicas perspectivas sobre el orden y el caos. Este fragmento de Nippur no es una anomalía. Es uno de más de una docena de ejemplares que se han recuperado. El Lamento por Ur fue un texto importante, copiado y estudiado por los escribas en las escuelas, las sedubbas, mucho después de que Ur se convirtiera en un montículo de ladrillos de barro erosionados por el viento. La repetición del documento, su preservación deliberada en el principal centro religioso de la civilización, lo aleja de ser un simple monumento a una pérdida. Sugiere que el texto tenía una función, que contenía un conocimiento considerado vital, digno de ser archivado y transmitido a las generaciones futuras. La implicación es silenciosa pero profunda. Si una catástrofe se convierte en material de estudio, su naturaleza cambia. Ya no es solo un recuerdo doloroso, se convierte en un caso de estudio, un modelo. La cuidadosa duplicación de este texto en particular, un texto que enmarca el colapso en términos tan procesales, sugiere que los escribas no estaban simplemente lamentando un evento. Estaban analizando un mecanismo. Estaban estudiando la anatomía de un final, preservando la secuencia de eventos no por nostalgia, sino quizás por la misma razón por la que un médico preservaría los registros de una enfermedad,
Permanecer cerca de este tipo de registro es una forma de mantener el acceso, de no permitir que el polvo lo cubra por completo. Hay una diferencia entre recordar una historia y conservar un manual de instrucciones, y la línea entre ambas parece difuminarse en la arcilla de estas tablillas. La curiosidad que nos mantiene aquí no busca una respuesta, sino una comprensión más clara de la pregunta que el propio documento parece plantear. El lamento continúa detallando las consecuencias de la decisión divina. Una tormenta que aniquila la tierra es convocada por Enlil, el dios principal del panteón. Pero de nuevo, la descripción es extrañamente técnica. Se habla de la tormenta como un instrumento. Se le ordena cumplir su función. Luego el texto enumera los desastres que siguen en una cascada ordenada. Las cosechas fallan, los corrales se vacían, los ríos fluyen con agua amarga, y el orden social se desintegra en las calles. Cada etapa se presenta como un eslabón en una cadena, una consecuencia inevitable de la decisión inicial de la Asamblea. Y así, nos quedamos con el eco de una pregunta que no debería existir. Una civilización en la cima de su poder, construyendo zigurats que pretendían tocar el cielo, estaba simultáneamente escribiendo, copiando y archivando textos que describían el fin de todo ello no como una posibilidad temida, sino como un procedimiento establecido. ¿Por qué? ¿Qué entendían sobre la naturaleza de la existencia, sobre la vida útil de las ciudades y los imperios, que les permitía documentar el colapso con una claridad tan desapasionada? La tablilla de Nippur no ofrece respuestas, solo ofrece el patrón. Y el patrón es la entrada a un laberinto mucho más grande. El texto de presagios comienza con una fórmula invariable, una estructura de causa y efecto que no admite ambigüedad. Tablilla tras tablilla, la sintaxis se repite. Shuma. Sí. Si un cordero nace con una oreja que se asemeja a la de un león, el rey conquistará una tierra hostil. Si un halcón entra en la casa de un hombre y se posa en su silla, ese hombre alcanzará el honor. No son poemas ni profecías en el sentido moderno. Son entradas en un vasto catálogo de correspondencias, una base de datos que vincula cada anomalía del mundo físico con un resultado predecible en el mundo humano. El tono es el de un manual técnico, no el de una revelación mística. La observación se extiende más allá del mundo natural y penetra en la propia estructura de la civilización. Otro presagio, registrado en una tablilla de la biblioteca de Asurbanipal, establece: si el yeso del muro exterior del templo principal se desprende y cae en una sola noche, el dios de esa ciudad retirará su favor. La integridad de una estructura sagrada no es solo un asunto de mantenimiento, es un indicador. El estado del ladrillo y el mortero se convierte en un dato legible, un signo que se registra con la misma objetividad que la trayectoria de una estrella o la forma del hígado de un animal sacrificado. El universo es un texto, y el escriba es su lector imparcial. La preocupación por la subsistencia es primordial, y los presagios agrícolas son de una especificidad alarmante. Si la cebada en la espiga muestra una mancha roja antes de la cosecha de primavera, una plaga consumirá los almacenes de grano de la tierra durante 2 años. El número es preciso. 2 años. No es una advertencia vaga de tiempos difíciles, sino un pronóstico con una duración definida. Esto implica un sistema que no solo anticipa el desastre, sino que también calcula su impacto y su ciclo de vida. La plaga no es un acto de ira divina, es un evento con parámetros medibles, una variable dentro de una ecuación más grande de estabilidad o colapso. El orden social es tratado con la misma lógica diagnóstica. Si en las calles de la ciudad los deudores comienzan a desafiar públicamente a sus acreedores, la fundación de la justicia en la tierra se ha agrietado. El texto no condena moralmente el acto, lo registra como un síntoma. El colapso no comienza con la caída de los muros, sino con la erosión de los acuerdos, con la disolución de las jerarquías que mantienen unido el tejido social. Este tipo de presagio traslada la mirada del escriba desde el cielo y el campo hacia la plaza del mercado,
tratando las interacciones humanas como otro conjunto de fenómenos observables y predecibles. La política exterior también está sujeta a esta matriz de causa y efecto. Un registro de Mari, contemporáneo del periodo posterior a Ur, detalla: si el enviado de un rey poderoso se niega a comer la sal y el pan ofrecidos en la corte de su anfitrión, la confianza entre los dos reinos se ha roto. Prepárense para la guerra antes de la próxima inundación. El ritual diplomático no es una mera formalidad, es un mecanismo. Su correcta ejecución mantiene el equilibrio. Su fracaso es un dato que inicia una secuencia de consecuencias inevitables, documentadas aquí con la frialdad de quien registra una transacción comercial fallida. Volviendo al lamento por Ur, la poesía se disuelve en contabilidad. Las líneas no describen la angustia, sino que auditan la pérdida. Línea 215. Mis metales preciosos, lapislázuli, y tesoros fueron llevados a Elam. Línea 216. Mis sacerdotisas y mis sacerdotes fueron llevados cautivos. Línea 217. El timón de mis barcos de carga fue destrozado. Es un inventario. Cada línea es una entrada en el libro mayor de una civilización en liquidación. El escriba no está llorando. Está catalogando el desmantelamiento de su mundo, pieza por pieza, como si cumpliera con un procedimiento de cierre. La partida de los dioses se narra con la misma formalidad procesal. No huyen aterrorizados. El texto especifica: Ningal, la dama del templo, empaquetó sus posesiones de su cámara, cargó su barca y navegó hacia los pantanos. La imagen no es de pánico, sino de una evacuación ordenada. Es el movimiento de un alto funcionario que traslada su sede antes de que la estructura que la alberga sea clausurada. Cada deidad menor sigue un protocolo similar, abandonando su capilla en una secuencia predecible, como si sus nombres fueran marcados en una lista de evacuación. La tormenta que se cita como instrumento de la destrucción de Ur también está enmarcada en términos de control. El texto no habla de una furia caótica y sin fin. Dice: la tormenta aulló sobre la tierra durante un día y una noche. La duración está especificada. Es una operación con un inicio y un final definidos, una herramienta desplegada para cumplir una función específica y luego retirada. Esto transforma el desastre natural en una acción controlada, una fase medida dentro de un plan más amplio de desmantelamiento urbano y cósmico. Este patrón no es exclusivo de Ur. El lamento por Nippur, el centro religioso, sigue una plantilla casi idéntica. Comienza con la decisión de la Asamblea Divina. Luego detalla el abandono de la ciudad por parte de Enlil y su consorte Ninlil. Sigue con la enumeración de los desastres que azotan la ciudad: la inundación, el hambre, la enfermedad. La estructura narrativa es replicada. El hecho de que diferentes catástrofes, separadas por tiempo y geografía, sean documentadas usando la misma secuencia estandarizada, sugiere que los escribas no estaban registrando eventos únicos. Estaban aplicando una fórmula reconocida a un nuevo conjunto de datos. En la lista de reyes sumerios, un documento que registra las dinastías con una precisión cronológica casi obsesiva, el final de Ur se registra con una brevedad brutal. Después de la entrada del último rey, Ibbi-Sin, y la duración de su reinado, la siguiente línea simplemente declara: entonces Ur fue derrotada con armas, su realeza fue llevada a Isin. No hay elegía, no hay explicación. Es una simple anotación de transferencia de poder, un cambio de estatus en el registro administrativo del cosmos. El poder no se destruye, simplemente se reasigna. Tómese un momento para notar el silencio en el lugar donde se encuentra ahora. La hora, la quietud. Ese mismo silencio es lo que emana de estos registros. Un silencio no de ausencia, sino de observación metódica. La tablilla BM 92693, un compendio de presagios, clasifica los fenómenos observables con una lógica de archivo. La sección sobre el nacimiento de animales monstruosos está subdividida por especie y por el tipo de deformidad.
La sección sobre los patrones de aceite en el agua tiene categorías para la forma, el color y el movimiento. Esto no es superstición. Es ciencia de la observación. Es la creación de una taxonomía del desastre. Un sistema de clasificación para los síntomas del mundo, donde cada desviación de la norma se registra, se categoriza y se le asigna un significado dentro del sistema. La demografía misma es un presagio. Si en Uruk, durante 3 meses consecutivos, nacen más hijas que hijos, el poder de la ciudad disminuirá, y su fuerza vital será entregada a su enemigo. La proporción de género de los recién nacidos se convierte en un indicador económico y militar. La vitalidad de la ciudad no se mide solo en sus ejércitos o sus tesoros, sino en los datos biológicos de su población. El escriba, en su rol de analista, monitorea el pulso de la civilización a nivel celular, registrando fluctuaciones que predicen la salud o la enfermedad del cuerpo estatal. El flujo del comercio se monitoriza con la misma atención. Un presagio económico advierte: si el precio de la cebada en la puerta del mercado de Nippur se mantiene sin cambios durante una luna entera, a pesar de la escasez en las tierras circundantes, el orden económico se ha vuelto falso y pronto se derrumbará. La estabilidad artificial de un precio no es un signo de fortaleza, sino un síntoma de una disfunción sistémica. Es una observación económica sofisticada, enmarcada en el lenguaje de un presagio, que identifica la falta de respuesta del mercado como un indicador de una inminente implosión. El lamento por Sumer y Ur documenta la desintegración social no como un caos, sino como una inversión de roles precisa y predecible. El que no conocía la plata, ahora la tiene en abundancia. El que no conocía las gemas, ahora las lleva en su cuello. Los hijos de los nobles son arrojados a las calles. Cada línea presenta una inversión directa de la jerarquía establecida. No es una descripción de anarquía aleatoria, sino un informe estructurado sobre la deconstrucción del orden social, donde cada estamento ocupa el lugar de su opuesto, como si se siguiera un guión. El fracaso ritual también se cataloga como un fallo técnico. Si el sacerdote vierte la ofrenda de vino y ésta se divide en 2 corrientes sobre la piedra del altar, la petición no ha sido escuchada. El canal de comunicación con lo divino está bloqueado. El ritual es un procedimiento con resultados esperados. Un fallo en el proceso no es un error humano, sino una señal de que el sistema más grande ya no está receptivo. Es un diagnóstico, no una tragedia. La conexión se ha perdido, y el escriba lo anota con la misma neutralidad con que registraría un acueducto bloqueado. El lenguaje utilizado para describir la decisión final de los dioses es explícitamente legal. El texto del Lamento por Ur no dice que los dioses se enfurecieron. Dice: la palabra de la asamblea no puede ser revertida. El veredicto de Anu y Enlil no puede ser alterado. La terminología es la de un tribunal. La destrucción de Ur no es un acto de pasión, sino la ejecución de una sentencia. Una vez que el caso ha sido cerrado y el juicio pronunciado, la secuencia de eventos que sigue es simplemente la aplicación de la ley cósmica. Al final de la sección que detalla los 108 años de gobierno de la tercera dinastía de Ur, la lista de reyes sumerios no ofrece un resumen ni una reflexión. El escriba simplemente dejó una sección de la tablilla en blanco. Un espacio vacío y deliberado. Este silencio de arcilla no es una omisión. Es un acto administrativo. Es el cierre formal de una cuenta. La finalización de un capítulo, antes de que el registro continúe con el nombre de la siguiente ciudad, a la que se le otorgó la realeza. El vacío es en sí mismo una forma de registro. Finalmente, la conexión entre el cielo y la tierra se sella con una precisión astronómica. Si el planeta del crepúsculo, Venus, no es visible en su estación designada, la diosa Inanna ha apartado su rostro de la tierra. Los contratos se romperán y la justicia fallará. El movimiento de un cuerpo celeste no es una metáfora. Es el interruptor principal. Su presencia o ausencia en el momento y lugar correctos es el indicador final que confirma si el sistema cósmico sigue operativo o si ha sido desconectado de su fuente de poder.
iniciando la cascada final que el escriba ya ha documentado en detalle. Sobre una mesa de trabajo, bajo una luz solitaria, los facsímiles de las tablillas ya no descansan de forma aislada. El investigador, una presencia definida solo por sus manos y su atención, las dispone en una nueva configuración. El lamento por Ur se coloca junto al lamento por Nippur. El lamento por Sumer y Ur yace junto al de Eridu. El acto de comparar no es una búsqueda de historias, sino de estructura. Es un ejercicio de anatomía textual, buscando el esqueleto que sostiene la carne de estas tragedias dispares. El polvo en el aire parece detenerse, como si esperara el resultado de esta silenciosa yuxtaposición. La primera correspondencia es inmediata, casi mecánica. El lamento por Ur comienza. La palabra de la asamblea no puede ser revertida. El lamento por Nippur, escrito para una ciudad diferente, en un tiempo diferente, comienza con una frase casi idéntica. El veredicto pronunciado en la asamblea de los dioses es inmutable. El escriba no está improvisando un lamento poético, está citando una cláusula, una fórmula legal o administrativa que precede y justifica todo lo que sigue. La catástrofe no comienza con un grito, sino con la ratificación de un decreto. Esta repetición formal cambia la naturaleza del documento. Lo que parecía ser el registro de un evento histórico único, se revela como la aplicación de una plantilla. Sugiere que para la mente del escriba, el colapso de una ciudad no era una anomalía impredecible, sino un procedimiento que seguía un protocolo establecido. La Asamblea Divina no es un consejo de guerra, sino una junta directiva que aprueba una moción de liquidación. La tragedia se convierte en un proceso estandarizado, y el lamento en su informe final. Permanecemos en este archivo no para presenciar el dolor de un final, sino para observar la lógica que lo gobierna. Para aquellos que continúan esta vigilia, el eco de estas tablillas comienza a fusionarse. Ya no es el sonido de muchas catástrofes, sino la resonancia de una sola estructura, repetida una y otra vez, a través de los siglos, en la arcilla silenciosa. La segunda conexión aparece en la secuencia de la evacuación. En el texto de Ur, la diosa Ningal empaquetó sus posesiones, cargó su barca y navegó. En el de Nippur, el dios Enlil y su consorte Ninlil realizan una acción análoga, abandonando su templo de una manera ordenada, metódica. No hay pánico. No hay una huida desesperada. Es la retirada calculada de una presencia cuya función en la ciudad ha concluido. El lenguaje es el de una reubicación de activos, no el de un exilio forzado. La implicación de este protocolo es profunda. Si la partida de los dioses sigue un guión, entonces los dioses mismos no son agentes de caos, sino administradores de un orden superior. Su presencia no es una garantía de favor eterno, sino una condición contractual que puede ser revocada. Su abandono no es la causa del colapso, sino el último síntoma formal, el acto final que certifica que el sistema de la ciudad ha fallado más allá de toda reparación. Son los ejecutores de una ley, no sus autores. Incluso el instrumento de la destrucción final muestra este patrón. La tormenta que azota Ur tiene una duración especificada, un día y una noche. En otros lamentos, la inundación o la plaga también se describen como agentes con una misión definida y un tiempo de operación limitado. No son fuerzas ciegas de la naturaleza, son herramientas desplegadas para una tarea específica, el desmantelamiento de la infraestructura física, y luego retiradas. El caos mismo parece estar sujeto a un control de gestión. Ahora, el investigador introduce otro tipo de documento en la mesa. Junto a los lamentos, coloca las tablillas de presagios. La conexión que se busca ahora no es entre catástrofes, sino entre el síntoma y la enfermedad. La hipótesis es silenciosa pero clara. Si los lamentos son la autopsia de una civilización, los presagios son su historial médico, registrando los indicadores que precedieron al fallo final. El vínculo se materializa en el tejido social.
El presagio advierte: si en las calles los deudores desafían a sus acreedores, la fundación de la justicia se ha agrietado. El lamento, siglos después, confirma el resultado. Los hijos de los nobles son arrojados a las calles. El orden establecido se invierte. Uno es el diagnóstico temprano de una fisura en el contrato social. El otro es el informe del colapso estructural resultante. La línea que los une es directa e ininterrumpida. Esta correlación sugiere una comprensión sistémica de una escala asombrosa. Los escribas no solo estaban registrando eventos aislados, parecen haber estado rastreando una secuencia de causa y efecto que se desarrollaba a lo largo de generaciones. Estaban mapeando la enfermedad de la civilización desde sus primeros síntomas observables, pequeños actos de desorden civil, hasta su manifestación terminal en el desmantelamiento completo del Estado. El patrón se repite en el ámbito físico. El presagio registra: si el yeso del muro exterior del templo principal se desprende, el Dios de esa ciudad retirará su favor. El lamento describe la consecuencia. Los templos sagrados son profanados, sus tesoros saqueados, sus recintos abandonados. La integridad estructural del edificio más importante no es una cuestión de mantenimiento, sino un indicador vital. Su decadencia física es un presagio directo de la retirada de la sanción cósmica que lo animaba. Hay una quietud en esta lógica, una calma terrible. La idea de que cada grieta en un muro, cada disputa en el mercado, cada cosecha fallida, no era un evento aleatorio, sino un punto de datos en una vasta matriz de diagnóstico. El mundo entero era un cuerpo, y los escribas eran los médicos que registraban metódicamente cada síntoma de su inevitable mortalidad. La conexión se extiende a la economía. El presagio advierte sobre la fragilidad de un precio de mercado artificialmente estable. El orden económico se ha vuelto falso y pronto se derrumbará. El lamento, en su inventario final, cataloga la consecuencia de ese colapso. Línea 215. Mis metales preciosos, lapislázuli, y tesoros fueron llevados a Elam. La anomalía en el sistema de precios precede directamente a la liquidación forzosa de los activos de la civilización. Con la punta de un instrumento delgado, el investigador traza las conexiones en un diagrama. De la anomalía astronómica al fracaso ritual. De la inestabilidad económica a la disolución social. De la decadencia estructural a la retirada divina. Los presagios y los lamentos no son dos géneros literarios distintos. Son las dos mitades de un único manual de diagnóstico sistémico. Lo que emerge no es una colección de mitos o poemas, sino el esquema de un mecanismo. Un modelo coherente del ciclo de vida de un sistema complejo. Los escribas sumerios no estaban prediciendo el futuro, estaban describiendo el funcionamiento de su presente, con una conciencia aguda de sus puntos de fallo inherentes. Documentaron el proceso con la misma objetividad con la que catalogaban las raciones de grano o los impuestos sobre el ganado. Este conocimiento no parece haber sido un secreto esotérico. La duplicación de estos textos en las escuelas de escribas sugiere que era parte del currículo estándar. Se enseñaba a las futuras generaciones de administradores no solo a construir y gestionar una civilización, sino también a reconocer las señales de su desintegración. Era una educación en la fragilidad, impartida en el corazón de imperios que se proyectaban a sí mismos como eternos. La mano del investigador se detiene. El patrón está completo. Las tablillas sobre la mesa ya no cuentan la historia de Ur o de Nippur. Cuentan la historia de un modelo de colapso, observado, documentado y archivado con una claridad desapasionada. La pregunta ya no es qué le sucedió a una ciudad hace 4000 años. La pregunta es qué significaba poseer este conocimiento. El acto de conectar estos documentos ha revelado un silencio aún más profundo. El silencio que se encuentra entre la comprensión de un proceso y la incapacidad de alterarlo. La luz sobre la mesa ilumina un sistema de pensamiento antiguo y extrañamente familiar, un mapa de la decadencia que parece trascender su propio tiempo, dejando una pregunta suspendida en el aire inmóvil del archivo.
En el centro del mecanismo, donde la causa y el efecto se encuentran, los registros nombran a los agentes, no como dioses de ira o capricho, sino como funciones en una jerarquía. El proceso de desmantelamiento comienza, en todos los lamentos, con una mención a la asamblea. Un consejo de figuras designadas por nombres como Anu y Enlil. El texto no describe su debate, solo su resolución. Es el primer paso en un protocolo que parece tan inmutable como la trayectoria de las estrellas. La decisión no es un arrebato, es un punto del orden del día que ha sido aprobado. La autoridad de esta decisión se presenta en términos absolutos, casi legales. La palabra de la asamblea, escribe el escriba, no puede ser revertida. Esta no es la súplica de un mortal temeroso, es la declaración de un principio administrativo. El poder de estos otros no reside en su capacidad de actuar de forma impredecible, sino en la irrevocabilidad de sus decretos una vez que han sido emitidos. Son la Corte Suprema de la existencia, y sus veredictos, una vez registrados, inician una secuencia de consecuencias que ya no pueden ser detenidas. En la cima de esta estructura se nombra a Anu. Su función parece ser la de la autoridad última y quiescente. No actúa directamente. Su nombre se invoca para legitimar la decisión, para sellarla con la autoridad final del sistema. Es la firma en la parte inferior de un documento que lo hace vinculante. Su presencia en el texto es puramente jerárquica, un recordatorio de que la orden proviene del nivel más alto de la administración cósmica, un lugar tan remoto que está más allá de cualquier apelación. Debajo de él, la función ejecutiva recae en Enlil. Es él quien, según los textos, pronuncia el veredicto en la asamblea y a quien se le atribuye el despliegue de los instrumentos de desmantelamiento. La tormenta que arrasa Ur es convocada por su mandato, pero el lenguaje lo retrata no como un destructor enfurecido, sino como el director de operaciones que ejecuta una resolución de la Junta. Su papel es garantizar que la decisión de la asamblea se lleve a cabo de acuerdo con el plan establecido. El aire en el archivo se siente más frío. La luz sobre los textos parece ahora iluminar no un poema épico, sino un organigrama. Cada nombre, cada título, corresponde a una caja en un diagrama de flujo, con líneas de autoridad y responsabilidad claramente definidas. La tragedia de una ciudad se convierte en el resultado de un proceso burocrático, ejecutado por entidades cuya principal característica parece ser la adhesión al procedimiento. Luego están los dioses locales, como Nana, el dios patrón de Ur. Su función es la de un administrador regional. Está directamente vinculado a la viabilidad de su ciudad. El lamento por Ur lo describe suplicando ante Enlil, intentando revocar la orden. Su petición no es un acto de rebelión, es un procedimiento de apelación formal. Intenta argumentar que su sector sigue siendo viable, que la decisión de liquidarlo es prematura. La apelación es denegada. El sistema no permite excepciones. La negativa confirma que la decisión no se basaba en el rendimiento o la piedad de la ciudad de Ur, sino en factores sistémicos que superaban la jurisdicción de su administrador local. La negativa no es un castigo a Nana, es una confirmación de que la cadena de mando es absoluta y que la decisión, una vez tomada en el nivel superior, debe ser ejecutada sin enmiendas. El siguiente paso en el protocolo es la retirada formal. El texto describe cómo Nana y su consorte Ningal abandonan su templo. La acción es metódica. Empacan sus posesiones, cargan su barca. No es una huida, es la evacuación de una embajada antes de que se rompan las relaciones diplomáticas. Es un acto administrativo que señala que la sanción oficial del sistema cósmico ha sido retirada de esa ubicación geográfica. La ciudad ahora está desconectada. En otros contextos, se nombra a Inanna. Su presencia o ausencia está ligada a la vitalidad del orden social y natural. Los presagios conectan su visibilidad en el cielo, el planeta Venus, con la validez de los contratos y la justicia en la Tierra. Su retirada no es un acto de despecho, es un indicador.
Cuando su luz se apaga, significa que la energía que anima el tejido de la civilización ha sido cortada en su origen. Es el equivalente a un fallo de la red eléctrica principal. Estos nombres, entonces, podrían no ser nombres en absoluto, en el sentido humano. Podrían ser designaciones para funciones sistémicas. Anu, la autoridad inherente. Enlil, la ejecución y el cumplimiento. Nana, la administración localizada. Y Nana, la vitalidad y la interconexión. El escriba no estaba escribiendo teología. Podría haber estado describiendo la física de su universo, dando nombres a las fuerzas fundamentales que regían el ascenso y la caída de los sistemas complejos. Los textos mencionan otros grupos, como los Anunnaki. A menudo se les describe como los grandes dioses que decretan el destino. No actúan individualmente. Son un consejo, un comité. Son la asamblea misma. Su función es colectiva: evaluar el estado del sistema y ratificar las decisiones necesarias para mantener su equilibrio general, incluso si eso requiere la eliminación de uno de sus componentes, como una ciudad. La lista de reyes sumerios utiliza una fórmula que encaja perfectamente en este marco. No dice que un rey conquistó el poder. Dice que la realeza fue bajada del cielo y se le dio a una ciudad. Es la concesión de una licencia de operación, un mandato otorgado por esta junta directiva cósmica. La autoridad para gobernar no es un derecho. Es una delegación temporal de una función. Cuando una dinastía o una ciudad cae, la lista de reyes lo registra con una fraseología similar. Entonces Ur fue derrotada. Su realeza fue llevada a Isin. La autoridad no se destruye, se transfiere. La licencia de operación es revocada de una entidad y reasignada a otra. Los otros no están destruyendo el orden. Están gestionando una cartera, cerrando una sucursal de bajo rendimiento y abriendo una nueva en otro lugar. La escala de esta perspectiva es abrumadora. La historia humana desde este punto de vista se convierte en una serie de nombramientos y revocaciones administrativas, supervisadas por una burocracia cósmica. Las ciudades y los imperios son gerentes intermedios, a quienes se les concede autoridad mientras cumplen su función dentro del sistema mayor. Un silencio crucial reside en el corazón de estos registros. Los textos detallan la decisión, el método y el resultado, pero nunca explican la causa original. Nunca se dice que Ur fue destruida porque cometió un pecado específico o violó una ley moral. La decisión de la asamblea se presenta como una conclusión inevitable, una respuesta procesal a un conjunto de condiciones que, aparentemente, no necesitaban ser explicadas. El sistema no juzga, simplemente reacciona cuando se cruza un umbral. El escriba, sentado con su estilete y su arcilla, no es un profeta canalizando una voz divina. Es un funcionario que archiva un memorando. Su mano no tiembla porque la emoción ha sido eliminada del proceso. Está documentando la aplicación de una política. Los otros no son sus dioses en el sentido de la fe. Son los nombres que aparecen en la cabecera del formulario que declara que el contrato de su civilización ha sido rescindido. El investigador retira las tablillas de los lamentos de la mesa. Por un momento, la superficie queda vacía, cubierta solo por una fina capa de polvo iluminada por la luz solitaria. El acto no es un final, sino una preparación. Lo que se busca ahora no está en la escritura, sino en el espacio que la escritura no pudo llenar. La siguiente capa de la investigación no es un texto, sino un silencio. Un vacío en el registro tan deliberado y estructurado como las propias cuñas del cuneiforme, un silencio que habla con más claridad que cualquier lamento. Este silencio tiene una textura. No es la ausencia pacífica de sonido, sino la quietud tensa que sigue a la detención de una maquinaria compleja. Es el silencio de un motor que se ha apagado. Durante casi un siglo, la tercera dinastía de Ur fue una de las burocracias más documentadas del mundo antiguo. Miles de tablillas registran cada movimiento de grano, cada ofrenda de templo, cada transacción legal. Y luego, el registro se detiene.
No se desvanece gradualmente, se fractura. El flujo de datos que definía la civilización cesa, y lo que sigue es un eco. En las excavaciones de Nippur, la capa arqueológica que corresponde al colapso de Ur III es una delgada línea de ceniza y escombros. Inmediatamente encima, la evidencia de una reconstrucción a gran escala o de una continuidad cultural es notablemente escasa. Las capas del período inmediatamente posterior, la era de Isin-Larsa, son más delgadas, más pobres. Muestran una sociedad que sobrevive, pero que ha perdido la escala y la complejidad de su predecesora. El suelo mismo registra una pausa, una contracción de la vida urbana que duraría generaciones. El propio barro guarda la memoria de este largo y profundo suspiro. La implicación de una capa arqueológica empobrecida es inequívoca. Significa menos construcción, menos comercio, menos población, menos escritura. Es la evidencia física de un sistema que ha sufrido un fallo catastrófico y que ahora opera a una fracción de su capacidad anterior. La tierra bajo los pies del arqueólogo confirma lo que la ausencia de tablillas sugiere. La civilización no solo cambió de manos, se rompió. El conocimiento, la organización y la energía que se necesitaban para crear ciudades densamente pobladas y administradas se disiparon, dejando un vacío tangible. La lista de reyes sumerios, ese pilar de la cronología mesopotámica, registra esta ruptura con una frialdad administrativa que es, en sí misma, una forma de silencio. Después de detallar los 5 reyes de la dinastía de Ur y sus reinados, la tablilla concluye con la fórmula de cierre. Entonces Ur fue derrotada. Su realeza fue llevada a Isin. La siguiente entrada comienza, pero algo ha cambiado. La certeza cronológica se vuelve más tenue. Las duraciones de los reinados más irregulares. El documento continúa, pero la columna vertebral de su autoridad se ha resentido. No es solo el final de una dinastía, es una interrupción en la propia tecnología del mantenimiento de registros. La caligrafía cambia. La consistencia de las fórmulas se degrada. Es como leer el libro de contabilidad de una empresa próspera que de repente es continuado, después de una página en blanco, por una mano diferente, menos segura, que trabaja con información incompleta. El antagonista invisible, la ruptura del sistema, no está en las palabras, sino en la degradación de la calidad de los datos, en la pérdida de la continuidad administrativa. Lo que se pierde en esta transición es el aparato intelectual de la civilización. Las edubas, las escuelas de escribas donde se copiaban y estudiaban los lamentos y los presagios, parecen haber sufrido un colapso casi total. El sofisticado currículo que enseñaba a los administradores a leer los síntomas del mundo y a documentar el mecanismo del colapso desaparece del registro. El conocimiento no se transmite. El manual de diagnóstico del sistema se pierde, no por la destrucción de una biblioteca, sino por la desaparición de las mentes entrenadas para leerlo. Tómese un momento aquí. Registre mentalmente no el sonido que lo rodea, sino el intervalo entre los sonidos. Ese intervalo es el objeto de nuestra búsqueda ahora. Es el silencio en la arcilla, la pausa entre 2 reinados, el tiempo que tardó una civilización en olvidar el lenguaje que usaba para describirse a sí misma. El período que sigue al colapso de Ur III es a menudo llamado una edad oscura, pero el término es engañoso. La oscuridad no es una ausencia de gente o de vida, sino una ausencia de registros centralizados. Es un silencio burocrático. El poder se fragmenta en ciudades-estado rivales, y con él, el sistema de información unificado que permitía a los escribas de Nippur observar el estado de toda la tierra de Sumer como un único organismo. El ojo que todo lo veía se ha cerrado. La consecuencia de este cierre es una forma de amnesia sistémica. Cuando la escritura florece de nuevo con fuerza, siglos después, bajo Hammurabi de Babilonia, es diferente. Es un instrumento de ley y conquista, de la voluntad de un rey singular. El antiguo modelo de una civilización que se observa a sí misma, que diagnostica su propia fragilidad a través de presagios y lamenta su fin a través de plantillas,
no regresa. Esa perspectiva parece haberse perdido para siempre en la brecha. Este es el verdadero triunfo del antagonista invisible. La erosión no solo destruyó muros y dispersó tesoros, borró un paradigma, eliminó una forma de entender el mundo. El conocimiento del ciclo de vida de las civilizaciones, documentado con tanto cuidado por los escribas de Ur y Nippur, se convirtió en un artefacto, una curiosidad literaria copiada por escribas posteriores que quizás ya no comprendían su función original como ciencia de sistemas. Los propios lamentos que han sobrevivido son, en su mayoría, copias del período babilónico antiguo. Fueron preservados como obras de literatura, como ejercicios de escritura avanzada. Se convirtieron en fósiles de un sistema de pensamiento extinto. El manual de instrucciones para el colapso se transformó en un poema sobre la tristeza, y su función de diagnóstico fue enterrada bajo capas de interpretación religiosa y poética. El silencio no solo borró el conocimiento, lo reclasificó. Observando la superficie de una de estas tablillas tardías, se puede ver la evidencia física de esta desconexión. La escritura es a menudo más pulcra, más académica, pero carece de la urgencia administrativa de los originales. Es la obra de un archivero, no de un técnico. El texto está allí, pero el contexto, la maquinaria burocrática y observacional que le daba sentido, se ha ido. El documento ha sido preservado, pero el mundo que lo produjo ha sido borrado. La brecha en el registro no es, por lo tanto, un simple periodo de desorden. Es un evento de extinción epistemológica. Una forma de conocimiento murió. La capacidad de una civilización para conceptualizar su propia existencia como un sistema finito, con puntos de fallo predecibles, fue reemplazada por narrativas de reyes heroicos y dioses caprichosos. La ciencia del colapso fue suplantada por la historia de los hombres. Esta ausencia es el dato más importante de todos. No hay tablillas que expliquen por qué el sistema de presagios dejó de ser un modelo predictivo. No hay un lamento por la pérdida del propio conocimiento. El sistema se rompió, y el silencio que siguió fue tan profundo que incluso la memoria de lo que se había perdido se desvaneció, dejando solo fragmentos enigmáticos. El investigador coloca una última imagen sobre la mesa. Es una fotografía de alta resolución de un fragmento de la lista de reyes. En la parte inferior, la entrada de la dinastía de Ur termina. Arriba, después de un espacio de arcilla agrietada y vacía, comienza la lista de Isin. El espacio entre ellas es de apenas unos centímetros. Pero en ese vacío reside la historia no escrita de un colapso, el silencio de un mundo que había aprendido a leer su propio final, pero que no dejó instrucciones sobre cómo sobrevivir a él. En la quietud del archivo, este pequeño espacio en la arcilla se expande hasta llenar la habitación. Es un portal a un estado de olvido, un monumento no a lo que se construyó, sino a lo que se desintegró de una manera tan completa que incluso su recuerdo se convirtió en un texto malinterpretado. La luz ilumina el polvo que se asienta en ese vacío, cada mota un segundo de un milenio de silencio. Y así, nos quedamos no con una respuesta, sino con la forma precisa de la pregunta que la ausencia nos obliga a hacer. ¿Qué se necesita para que un sistema no solo falle, sino que también olvide las reglas que gobernaban su existencia? La respuesta no está en ninguna tablilla. Está en el espacio que las separa. Un silencio que sigue resonando, esperando ser medido. La luz solitaria sobre la mesa ya no ilumina una colección de tragedias antiguas. Ilumina un único documento, fragmentado en docenas de piezas de arcilla, que describe un procedimiento. El colapso de Ur, de Nippur, de Eridu, ya no son eventos históricos distintos. Son ejecuciones de un mismo protocolo, una secuencia de desmantelamiento que fue observada, documentada y archivada con la precisión de un manual técnico. La pregunta ha dejado de ser ¿qué sucedió? La pregunta es ¿qué clase de universo opera de esta manera? Este conocimiento no era un secreto guardado por una élite sacerdotal en un santuario oculto. Era material de estudio. Se enseñaba en las edubbas, las escuelas donde se formaban los futuros administradores del imperio.
Los mismos hombres que aprendían a calcular los rendimientos de las cosechas y a redactar contratos legales también aprendían a reconocer y documentar la anatomía de un final. Los arquitectos de la permanencia eran simultáneamente los bibliotecarios del colapso. Esta dualidad obliga a una reevaluación fundamental de lo que era una civilización para ellos. No parece haber sido una creación puramente humana, un producto de la voluntad y la ambición. Sugiere que la veían como una estructura temporal, una entidad con una licencia de operación finita, existiendo dentro de un marco de leyes cósmicas que no habían creado y que no podían alterar. Eran los inquilinos de un edificio cuyas reglas de demolición estaban inscritas en su propio contrato de arrendamiento. El aire del archivo parece ahora cargado con el peso de esta implicación. El silencio ya no es el del tiempo pasado, el de una historia muerta. Es el silencio de un mecanismo en funcionamiento, un conjunto de engranajes cósmicos cuyo movimiento lento y metódico se vuelve audible una vez que se sabe qué escuchar. El patrón descubierto en la arcilla podría no ser una reliquia, podría ser una resonancia. En este nuevo marco, los otros, Anu, Enlil, los Anunnaki, se despojan de su divinidad. Dejan de ser dioses y se convierten en funciones. Son los nombres dados a los ejecutores de un protocolo que ellos no escribieron. Su poder no reside en la capacidad de crear o destruir por capricho, sino en su adhesión inflexible al procedimiento. No son la fuente de la ley, son sus administradores. El papel que los textos les asignan es claro: observar cuando se cruzan los umbrales críticos y luego iniciar la secuencia de retirada. Su acto más significativo no es la intervención, sino el abandono. Un abandono que no es castigo, sino la consecuencia contractual de un fallo sistémico. Son los funcionarios que firman el certificado de defunción de una civilización, una vez que los diagnósticos confirman una enfermedad terminal. Si estos administradores solo seguían órdenes, la pregunta se desplaza a un nivel superior y más abstracto. ¿Cuál es el origen del protocolo? ¿Qué ley fundamental dicta que una civilización, al alcanzar un cierto estado, deba ser desmantelada? La investigación ya no es sobre historia o teología. Se convierte en una pregunta sobre la física de los sistemas complejos, sobre si la existencia misma tiene reglas inherentes que gobiernan el ascenso y la caída de las estructuras organizadas. La luz sobre los facsímiles ya no ilumina palabras, ilumina un diagrama de flujo, un esquema para una máquina de una escala incomprensible, cuyo propósito último permanece oculto, pero cuyo proceso operativo ha sido meticulosamente registrado por sus antiguos observadores. Estamos leyendo el manual de servicio de un universo que funciona con una lógica que hemos olvidado. Los presagios, desde esta perspectiva, nunca fueron advertencias. Una advertencia implica la posibilidad de cambiar un resultado. Estos textos no ofrecen esa posibilidad. Son lecturas de diagnóstico. Son los indicadores en el panel de control de una maquinaria compleja, que señalan que los parámetros operativos han sido excedidos. El escriba no estaba prediciendo un futuro posible. Estaba registrando una condición presente que tenía una consecuencia inevitable. La sintaxis de los presagios es la de la ley natural. Si X, entonces Y. No hay juicio moral, no hay condena. Es el mismo lenguaje que usaríamos para describir la gravedad o la termodinámica. Si se suelta un objeto, caerá. Si el yeso del templo se agrieta, el favor divino será retirado. Una es una ley de la física. La otra, según estos textos, parece ser una ley de la metafísica civilizatoria. La implicación es que una civilización no colapsa principalmente por la invasión, el hambre o la corrupción. Estos son síntomas tardíos. Colapsa porque alcanza un estado predefinido, un punto de inflexión sistémico en el que se activa un protocolo de disolución. El colapso no es un accidente que le ocurre a un sistema. Es una función programada del propio sistema. El rastro de estos documentos parece sugerir que este mecanismo no se limita a las orillas del Éufrates. Seguir este archivo es empezar a reconocer que este patrón,
una vez que se ha hecho visible, proyecta una sombra mucho más allá de la antigua Sumeria. El antagonista invisible, la brecha en el registro, ahora se revela como la fase final y más exitosa del protocolo. El colapso no está completo hasta que el sistema ha sido borrado. La verdadera finalización del desmantelamiento no es la caída de los muros, sino la erradicación del manual de instrucciones. La civilización debe olvidar las reglas de su propia fragilidad para que el ciclo pueda comenzar de nuevo. Nosotros, ahora, miramos nuestros propios sistemas complejos, nuestras economías globales, nuestras redes de información, nuestras ciudades interconectadas, y buscamos en vano a los escribas, a los observadores desapasionados que registran los síntomas. Buscamos el manual, el compendio de presagios, el protocolo de desmantelamiento, y no encontramos nada. Quizás la verdadera implicación, la que cambia todo, no es que ellos poseyeran este conocimiento y nosotros lo hayamos perdido. Quizás es que el mecanismo que ellos describieron nunca dejó de funcionar. El protocolo sigue vigente. El sistema sigue operando según sus antiguas reglas. Pero nosotros nos hemos quedado ciegos. Los escribas que sabían leer los indicadores se han ido. Y así, nos encontramos solos en la sala de máquinas del mundo, escuchando el zumbido constante de su funcionamiento, pero sin poder leer los medidores. El polvo danza en el haz de luz, cada mota un instante que pasa sin ser registrado, un síntoma que se acumula en silencio, parte de un patrón que ya no tenemos el lenguaje para nombrar. La luz del archivo se apaga. La vitrina que alberga el fragmento CBS 2270 ahora solo refleja la tenue iluminación de emergencia, una línea solitaria en la oscuridad. El día ha terminado. Los investigadores se han ido. Las preguntas, sin embargo, permanecen suspendidas en el aire inmóvil, adheridas al objeto como el polvo de los milenios. La tablilla de arcilla ya no es un documento que se está leyendo. Ha vuelto a ser lo que siempre fue, un testigo silencioso, esperando en la quietud a que la luz regrese, sin importarle si tarda una noche o 1000 años. Las cuñas del cuneiforme, ahora sumidas en la sombra, no ofrecen más respuestas. Han entregado su informe, han delineado el protocolo. Ahora descansan, como los surcos de un campo después de la cosecha. Su función ha sido cumplida. El mensaje, una vez liberado, ya no reside en la arcilla, sino en la mente que lo ha recibido. El objeto físico permanece, un ancla en el tiempo, pero la resonancia de su contenido se ha separado de él, viajando a través de la oscuridad de esta sala, hacia otros silencios. El cristal que lo protege es una barrera invisible pero absoluta. Separa el presente del pasado, la mano que podría tocar de la arcilla que no puede ser tocada. Y en su superficie, en el reflejo apenas perceptible, no se ve el objeto, sino el contorno vago del observador. El acto final de la investigación no es encontrar una respuesta, sino verse a uno mismo reflejado en la superficie del misterio, reconociendo que la distancia entre entonces y ahora es a la vez inmensa e inexistente. A miles de kilómetros de distancia, sobre los montículos de la antigua Nippur, el sol se retira. El viento del desierto se levanta con la noche, un aliento frío y constante que ha soplado sobre estas colinas de ladrillos rotos desde que dejaron de ser una ciudad. No es un viento violento, es un agente de la entropía, lento, paciente, que recoge un grano de arcilla aquí, una partícula de polvo allá, continuando el trabajo de desmantelamiento que el escriba una vez registró. Este polvo no es inerte. Es la sustancia misma de la civilización, reducida a su estado más elemental. Es el mortero de los templos, la cerámica de los mercados, la arcilla de las tablillas que no sobrevivieron. Cada partícula que el viento levanta es el fantasma de un registro, el eco de una vida. Sentir este polvo en la piel no es tocar el pasado, es sentir cómo el pasado se disuelve en el presente, un proceso tan lento y tan inevitable como la erosión de las estrellas.
El protocolo que los escribas documentaron no terminaba con la caída de los muros. Quizás su fase final es esta: la lenta pulverización de la evidencia, la dispersión de la memoria en el aire, hasta que la ciudad no es más que una ligera elevación en el terreno y sus registros, fragmentos enigmáticos en un museo lejano. El desmantelamiento no es un evento, es una condición, un estado permanente de disolución. La oscuridad se asienta sobre las ruinas. Las sombras borran los contornos de los muros derrumbados, fusionando los restos de la ciudad con el paisaje circundante. Por un momento, Nippur desaparece, volviendo a ser simplemente tierra. El silencio que desciende no es vacío. Está lleno de la inmensidad del cielo del desierto, un cielo que no ha cambiado, indiferente a las ambiciones que una vez se elevaron bajo él. La pregunta que comenzó con una línea de cuneiforme ya no busca una respuesta en la arcilla. Se ha vuelto tan vasta como este paisaje. Ya no se trata de por qué una ciudad cayó, sino de la naturaleza de la estructura misma. ¿Era el conocimiento del colapso una forma de sabiduría, una aceptación de los límites, o era simplemente la lectura de los términos y condiciones de la existencia? Un contrato que no podía ser renegociado. La luna asciende, pálida y brillante. Es el mismo cuerpo celeste que los sumerios llamaron Nana, el patrón de Ur. Su luz baña las ruinas, una iluminación fría y desapasionada que no revela secretos, solo superficies. Ilumina por igual el ladrillo intacto y el hueco donde un muro ya no está. No hay juicio en su luz. Solo una observación silenciosa, un ciclo que continúa sin importar quién esté allí para registrarlo. Esta luz es el recordatorio final de que el universo que los escribas observaban no era un drama, sino un mecanismo, un sistema de ciclos y umbrales, de presencias y retiradas. La luna no es un dios que ha abandonado a su pueblo. Es un engranaje en la gran maquinaria, cumpliendo su función, marcando el paso del tiempo, mientras abajo, en la tierra, las estructuras complejas que llamamos civilizaciones nacen, operan, y finalmente, se detienen. Lo que permanece entonces no es la historia de Ur, no es la sabiduría de los escribas. Lo que permanece es la sensación del patrón, la resonancia de un modelo que, una vez visto, no puede ser olvidado. La sospecha de que la fragilidad no es un defecto en el sistema, sino su característica operativa más fundamental, un principio tan inherente como la gravedad. La cámara se aleja lentamente de las ruinas iluminadas por la luna. La escala humana se pierde. Los restos de la ciudad se convierten en una textura más en la inmensidad del desierto. El viento sigue soplando, un sonido constante y sin palabras, el único lamento que nunca cesa. El ojo que observa se retira, dejando la escena a su propia soledad antigua. La narrativa no termina. Se disuelve. Regresa al silencio del que provino, dejando atrás no una conclusión, sino un estado de atención. Una vigilia. La conciencia de que bajo el ruido de nuestro propio tiempo, una maquinaria más antigua y silenciosa sigue funcionando, siguiendo un protocolo cuyos manuales de instrucciones yacen enterrados en la arcilla, esperando al próximo ciclo de lectura. La imagen se desvanece a negro. El sonido del viento persiste por un momento más, antes de ceder al silencio completo. Nada se ha resuelto. Algo simplemente ha sido recordado. Y ahora permanece.